¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan ustedes una jornada importante. Bueno, estamos hoy con el abogado Jaime Nebot. Él es líder del Partido Social Cristiano, a quien le damos una gran bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta videoconferencia. Un gusto y un saludo cordial para todos ustedes. Claro que sí. Bueno, empecemos con algunas cuestiones. Usted hace una semana o hace 2 semanas, me parece, anunció que traería un cargamento de medicamentos para la cuestión del COVID-19. ¿Cómo está esa situación? ¿Eso ya va a llegar? Bien, en Guayaquil, cuando esto tomó las proporciones que ha tomado y en el mundo, y vimos que evidentemente el crecimiento exponencial y la muerte rebasaban incluso facultades de autoridades, decidimos formar un comité, lo hemos hecho muchas veces en la vida para distintas finalidades, en donde se ha integrado el sector profesional, farmacéutico, industrial, comercial, de exportación, transportistas, trabajadores, toda la gama que hace que una ciudad funcione. Ese comité tuvo que luchar duramente porque usted sabe que hoy día todo lo que es relacionado con coronavirus, medicina, equipos, respiradores, no solo está al arranche, no solo es motivo de especulación, sino que inclusive se están usando políticas de confiscación de época de guerra respecto a eso. Hay casos. Muy bien. Efectivamente, Dios mediante, mañana llegaría el primer avión con medicina. Nosotros creo que vamos a poder, gracias a Dios, traer 40.000 tratamientos completos de la mezcla que se utiliza para estos casos, que es hidroxicloroquina por un lado y por otro lado acitromicina. De manera que esa es una de las cosas que hemos logrado cerrar después de mucha dificultad, empieza a llegar mañana. Por otro lado, estamos trayendo decenas de miles de mascarillas de los distintos tipos, de equipos de protección, guantes, etcétera, no solo para la población a la que alcancemos a asistir, sino fundamentalmente para nuestros héroes, si cabe en la palabra, los que frentean en la calle, los médicos, las enfermeras, los boticarios, los que recogen la basura, la policía, el ejército, los que asisten en los puertos, en los aeropuertos, para que el Ecuador ruede. Estamos trayendo también 20 respiradores, pero de los de UCI, o sea, de unidad de cuidados intensivos, que tienen autonomía propia. Hemos logrado armar acá programas importantes de abastecimiento, que a su vez es comida, porque las medidas de inmovilización, si usted no tiene cómo abastecerse y cómo comer, es muy difícil mantenerlas. El grupo de la Cervecería Nacional, por ejemplo, coordina con nosotros la asistencia y abastecimiento a 4.700 tiendas cada día, con lo cual se facilita que una sola persona pueda salir a la tienda, que la tiene a 2 o 3 cuadras al frente, donde lo conocen, además muchas veces le fían, que ayuda también en las actuales circunstancias. Respecto de TIA, hemos integrado otro grupo para repartir con ellos 50.000 raciones de comida, lo estamos haciendo también ordenadamente, de manera que esto empieza a tomar forma y a dar los frutos que queremos que dé, a sabiendas, como desgraciadamente sabemos, que esta situación no va a terminar mañana. Parecería ser, eso dicen los datos oficiales, que la curva ha empezado a achatarse, por lo menos a descender lentamente, pero igual lo que llamamos normalidad a la época anterior al coronavirus no va a llegar, ojalá llegue algún día de nuevo, pero por lo menos en los próximos meses será una movilidad y una normalidad controlada, con distancia social, con protección, etcétera, etcétera, y hay que prepararse para que esto dure. Si esto va a durar, la ayuda que ustedes van a dar también se va a mantener el tiempo. ¿Cómo están gestionando eso a través de este comité? Se interrumpió algo, ¿cómo estamos gestionando qué? Me decía usted. Sí, ¿cómo están gestionando? Si esto está para el tiempo, va a durar muchísimo tiempo, ¿cómo va a gestionar su ayuda a través de este comité? Bueno, la gestionamos con donaciones nacionales y con donaciones internacionales,
con donaciones de empresas, con donaciones particulares y sobre todo, y esto es muy valioso, porque no significa dinero en el sentido común, sino integración, o sea, aprovechamiento de recursos conjuntos para dentro de las actividades de cada uno poder servir a la causa. Por ejemplo, el abastecimiento de las tiendas no implica regalar la comida, no, regalar el producto. Implica llegar con el producto, cobrarlo, permitir que la tienda se abastezca y se repite la operación. Cuando hay donaciones, es distinto. Entiendo. Bueno, la semana anterior se anunciaron algunas medidas por parte del gobierno. Inmediatamente ha habido muchas críticas, principalmente ya se ha dicho que no van a apoyar tanto el sector de la Revolución Ciudadana como ustedes que están en el Partido Social Cristiano. ¿Por qué no apoyan el tema de las contribuciones especiales? ¿Cuál es el carácter que tiene esta declaración que han dado ustedes como Partido Social Cristiano? A ver, antes de que usemos la expresión no apoyan porque puede confundirse el fondo con la forma, definamos las cosas. El gobierno aspira otra vez por una sola vez, esta expresión ya es una especie de individualidad continuada, a 1.200 millones de dólares, esta vez. Primero, que se nos aclare para qué son, porque usted oyó la cadena del presidente de la República y dijo que eran exclusivamente para efectos de luchar contra el coronavirus. Luego el señor ministro de la Producción, y no ha sido desmentido hasta el momento, dijo que el dinero era para apalancar, o sea, para usarlo como garantía de nuevos empréstitos internacionales. Cosa muy diferente. Muy bien, analicemos primero la segunda hipótesis hasta que se aclare. Si para resolver el problema macroeconómico usted va a asfixiar con nuevos impuestos a la población por 1.200 millones de dólares, con eso usted no resuelve nada. 1.200 millones de dólares son, lamentablemente, ni mes y medio de salarios del Estado central. Si es para el coronavirus, entonces sí es una suma importante. Y nosotros para eso concordamos con la suma y, como no puede ser de otra manera, concordamos con la finalidad. ¿Con qué no concordamos? Con el procedimiento. Porque usted no puede hacer que la solidaridad, si usted lo pone así, sea impuesta por ley. Segundo, si usted forma por ley fideicomisos, las donaciones, entre comillas, que no lo son, se vuelven dinero público. Y ese dinero público no puede ser manejado por gente privada, porque está prohibido por la Constitución. Pero lo más grave de todo, ese es un proyecto inviable. Usted es un hombre que tiene una posición, pero que tiene contacto con la gente común, que tiene contacto con la realidad. En este momento, al menos acá en Guayaquil, estoy seguro que en mayor o menor grado pasa en el país, las empresas no venden, no cobran, la liquidez se les ha estrechado, el ciudadano común, el empleado del Estado, el trabajador particular, el taxista, la persona que tiene un pequeño restaurante, una costurería, un bazar, no venden, no tienen ingresos. Entonces, ¿cómo le puede usted poner a cualquier título una exacción de dinero? Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Muy bien, hay dos fórmulas, aparte de lo que sería un cambio radical en la conducción del Estado. Porque en el fondo, los países que miran lo importante generalmente no tienen urgencias. Los que no miran lo importante y cada día quieren resolver las cosas tapando huecos, viven en urgencias. Esta urgencia del coronavirus es una urgencia real. Lo que vivíamos antes era una urgencia producto de la falta de gestión de peso sostenida. Entonces, ¿cuál sería se la indico, la propuesta que ustedes tendrían para no cobrar impuestos a las personas y a las empresas? Una doble fórmula para obtener 1.200 millones para el coronavirus. Repito, esto no tiene nada que ver con la situación macroeconómica del país, que estamos más grave porque se vuelve microeconómica de estómago y de bolsillo, pero vamos en orden. Formar un acuerdo social solidario para combatir
el coronavirus? A base de dos cosas, donaciones y préstamos. Pero ¿dónde está el kit de este asunto? ¿Cómo hacer que gente que en el campo de la empresa privada, salvo excepciones, que las hay, pero son excepciones, y en el campo del sector laboral, del empleado, de la gente particular, está totalmente ilíquida, cómo hacer que esa gente entregue dinero a cualquier título, pero en este caso por la vía normal, a través de la intermediación de la banca nacional e internacional? Si usted quiere donar como empresa, después explicaré una alternativa, o quiere donar como persona, su voluntad está ahí, pero su dinero no está ahí. Si usted entrega un pagaré a 6 años plazo, con dividendos de pago anuales, el fideicomiso, estamos hablando de donaciones privadas, recibe esos documentos, acude a la banca nacional o internacional, los hace dinero efectivo y se cumple con la liquidez inmediata que se necesita. Pero el donante, en vez de pagar como quiere el gobierno ya mismo, y no hay de dónde, el donante tiene 6 años para pagar. Lo que se puede complementar es también con préstamos al gobierno. Bajo la misma modalidad, usted entrega pagarés o títulos de valor, y me refiero desde la pequeña empresa o el ciudadano que quiere donar hasta las grandes empresas internacionales que tienen la obligación ética respecto de los volúmenes y utilidades que hacen en este país. Usted quiere prestarle plata al gobierno, entrega también documentos, títulos, valores, pagaré a 6 años plazo. El gobierno los toma, los hace dinero a través de la banca nacional e internacional, constituye un fideicomiso estatal en ese caso, porque ya no es privado, para ir hacia el coronavirus, y simultáneamente le da a quien le ha facilitado los valores, o sea, al acreedor, a 6 años plazo, títulos de crédito de uso múltiple del Estado. Y de esa manera usted financia las cosas, más allá de que hay muchas formas de obtener liquidez, no solo inmediata, sino permanente. Y le pongo varios ejemplos. Si usted suprime el subsidio para el contrabando y para la gente pudiente, como lo hemos venido pidiendo hace años, y lo deja, eso sí, porque no puede ser de otra manera, para la bombona de gas que consume la gente pobre, para el transporte público, para el agricultor, ganadero, el pescador artesanal, el pequeño, y por excepción para la exportación cuando la competitividad se puede perder, y eso sería más grave, usted tiene una medida de liquidez inmediata. Si usted, respetando a la burocracia normal, de fondo, radicada en su competencia, simplemente no hace renovaciones de los contratos que se van venciendo de personas que en el fondo son un apéndice del sistema del sector público, entonces usted no está pidiendo a nadie, simplemente le está diciendo a una persona: señor, su contrato era hasta el mes de abril, hasta el mes de mayo, no necesitamos más, no tenemos más dinero, ya no podemos renovarle el contrato. Usted tiene liquidez inmediata. Si usted suspende el pago de la deuda, como por fin han comprendido que había que hacer, no a las bravas, sino decir, en estas condiciones queriendo pagar no podemos, tenemos que sentarnos, alargar plazos, bajar intereses, quitar parte del capital o hacer cuotas ascendentes del capital. Si usted vende cartera petrolera o cartera eléctrica, que no es endeudarse, sino cambiar un activo de mediano plazo por un valor de inmediato liquidez, si usted dirige el presupuesto del Estado como hay que hacer en una emergencia, no a lo normal, sino a lo extraordinario, a lo coyuntural esta vez, que es combatir la enfermedad y la muerte, usted va a tener liquidez. Si usted va al mercado internacional, también hay fondos en el mercado internacional, a la tasa que le corresponde al Ecuador. Usted no puede pedir el milagro, ¿no es cierto? Pero hay que entender que el mundo ha cambiado con el coronavirus. El orden mundial no será nunca el mismo, ni en lo económico, ni en lo financiero, ni en lo administrativo, ni en lo social. Ha cambiado, con esto termino, ha cambiado todos los países. ¿Qué se está haciendo en otros países? Bajar impuestos, bajar intereses, poner plata en el mercado, dar facilidades, reestructuraciones, estimular el consumo y la venta.
Y el de Ecuador y Hungría son los únicos dos países en el mundo que hoy día están haciendo lo contrario. Para que entendamos que esto no es ni una insistencia de un concepto irreversible, ni una filosofía equivocada. Es la filosofía y el concepto adecuado para el momento. Lo están haciendo todo el mundo. El G7, el G20, el propio Fondo Monetario Internacional, que no creí vivir para ver esto, el Banco Mundial, todos van hacia allá, pero nosotros vamos a seguir sacándole plata al pueblo, al profesor, al profesional, al servidor público, al empresario, y con esto vamos a otra pregunta, encantado, salvo que tenga aclaraciones. Mire, si usted le quita a un hombre que se toma 3 vasos de leche al día, le quita uno, es una barbaridad. Pero hay algo peor que esa barbaridad, que es no darle de comer a la vaca. Porque si usted no le da de comer a la vaca se muere, el dueño se queda sin vaca, la vaca la entierran, pero la gente se queda sin leche. Yo no sé si eso lo enseña en alguna universidad, pero la vida diaria se lo enseña a uno y contra eso no se puede ir. El crecimiento en las malas o en las buenas, más fácil o más difícil, el crecimiento es el único camino a la prosperidad. Abogado, le voy a dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, está España, en donde las fuerzas políticas que son totalmente contrarias se han unido en torno al gobierno de Sánchez. ¿Usted cree que se puede dar ese mismo razonamiento en la política ecuatoriana y apoyar las decisiones que haya que tomar desde el gobierno? ¿Cree que este podría ser un escenario para Ecuador o realmente no es el escenario de Ecuador? A ver, yo le voy a decir sin ser mago, porque no lo soy. Nosotros hemos puesto por escrito una propuesta coherente que usted la tiene, tanto en el diario como en el canal de televisión. Ese apoyo a decisiones de gobierno que vayan en ese sentido, porque no podemos apoyar pues aquello en lo que no creemos. Ese apoyo, sea decisión de gobierno, sea en la asamblea, lo tienen no solo por escrito, es nuestra palabra, es nuestro compromiso con el país, a cambio de nada. Pero el gobierno tiene que tomar decisiones, pues. ¿Cuáles son las decisiones? Pues yo no conozco las decisiones del gobierno. Conozco una cadena presidencial cuyo objetivo final ha sido contradicho por el ministro de la Producción. No hay ningún proyecto enviado a la Asamblea. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos un objetivo común. Luchar por nuestro país, luchar por nuestras ciudades, por nuestras vidas, por nuestras familias. Sabemos la urgencia en donde estamos, pero permíteme ahora preguntarle, ¿usted sabe por qué en otras partes hay esas uniones? Porque se está haciendo lo correcto, lo que el sentido común indica. ¿Usted cree que España, usted ha citado España, tiene los 200.000 millones de euros, España, que ha dicho que va a poner en la lucha contra el coronavirus? ¿Usted cree que Estados Unidos tiene la tracalada de trillones de dólares que ha dicho que va a poner en la lucha contra el coronavirus? No, España no los tiene. España ni siquiera puede devaluar tampoco porque está en la zona del euro, en la Comunidad Europea. Se va a endeudar. Estados Unidos puede devaluar y puede endeudarse. Hay momentos en la vida de los países en que ese es el camino, no solo para obtener liquidez y conjurar una crisis sanitaria, sino para revivir la economía. ¿Qué se propone aquí? Matar la economía, matar a la vaca y seguirle sacando plata a gente que no la tiene. La lucha por ponerle impuestos a la gente, que es lo que es un fideicomiso disfrazado de solidaridad, va a acabar en algo muy sencillo. Pase o no pase esa medida, es una medida pírrica. La gente no tiene plata para hacer eso. Hay que darle los canales para que tenga plata. Hay que habilitar con creatividad las soluciones económicas. Así que nosotros estamos allí sin ningún tipo de condiciones, pero para hacer lo lógico, para hacer lo que se hace en otras partes, adaptándolo a la red nacional, pero no para ir contra la marea mundial, que en vez de generar crecimiento y salud, va a generar más problemas con la salud y problemas económicos de fondo. En Ecuador se está viendo que hay una pugna entre, más o menos, se vuelve una pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea. El Ejecutivo ha dicho la cuestión de los salarios, que los bajen a los asambleístas, y por ahí se ven algunas cosas. Igualmente ya hay estos anuncios
del correísmo hay el anuncio de ustedes. ¿Qué se puede hacer? Se ve un ambiente un poco complicado políticamente, no un poco, bastante complicado. Y se puede resolver esto incluso hasta en la muerte cruzada. Hay algunas formas. Pero ¿qué debería quedarle de esta crisis políticamente al Ecuador? Y esto ya para a ver, primero yo debería decirle a usted, debo decírselo, que es muy malo que veamos esto políticamente. Cuando digo políticamente, electoralmente, porque político es todo. Cuando usted hace cosas en bienestar de una ciudad o de un país, es política también, pero de la bien entendida. En segundo lugar, mire, yo creo que hay que proponer y hacer cosas sensatas. Realmente lo que está proponiendo el gobierno es una aberración en momentos como este. No ha funcionado nunca. Mire, lo que pasa es que cuando usted no piensa todos los días en lo importante y en hacer lo de fondo, usted vive de la urgencia. Ese es el problema de este país. Aquí se vive de la urgencia, porque no hay tiempo para... Entonces, no, eso es a mediano plazo, eso es a largo plazo. Mi amigo, es que del largo y del mediano plazo, cuando se convierte en presente, es que se vive un futuro de prosperidad. Entonces hay que entenderlo, hay que hacer lo inmediatamente urgente, hay que hacer lo que demora algo y hay que hacer lo que demora más. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que sin una política petrolera y minera con amplio respeto al ambiente que hoy día tecnológica se puede salir adelante? ¿Usted cree que con una agricultura, una ganadería, una pesca artesanal, que no tiene crédito, que no tiene tecnología, que no tiene política de comercialización, se puede salir adelante? ¿Usted cree que con la seguridad social, su aporte y mi aporte, el 20% del salario de todos los del sector público y privado, que hoy día se ha convertido en un impuesto inútil al salario, en vez de ser para el que aporta beneficio de salud y beneficio de pensiones dignas, y para el país un capitalismo popular que genere crecimiento, inversión, empleo y recaudación, puede seguir en el estado que está con un seguro social saqueado? Podríamos hablar, usted me dice, eso demora. Unas cosas demoran más, otras demoran poco. Pero si usted empieza a hacer las cosas, usted va a tener solución. Aquí se habla de la urgencia. El primer paso de la urgencia es el primer paso, es empezar a resolver el tema. Mire usted, ¿qué se dijo después de que cometieron ese desaguisado que casi acaba con el país y con el gobierno? Hemos entendido, lo que siempre deben haber entendido, los subsidios para el contrabandista y para el rico deben desaparecer, pero no los subsidios que hemos comentado para el transporte, ¿no es cierto?, ciudadano, y para la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, sectores de turismo, etcétera. Hay que focalizar el subsidio. Usted sí recuerda que en ese mes de octubre dijeron que en 7 días iban a dar la fórmula para focalizar el subsidio, que dicho sea de paso, hay muchas fórmulas para hacerlo, entre ellos la placa 3. Han pasado 7 meses, no 7 días, lo han hecho, y se quejan de la urgencia. Va el ministro, paga 320 millones de dólares, y creo que hizo bien, pese a que los bonos que los pagó al valor nominal valían bastante menos. Creo que hizo bien si su objetivo lo hubiera logrado, que era por 300 millones voy a recuperar créditos por 2.000 millones. Entonces tengo 1.700 millones de dólares de liquidez nueva. Dígame, lo uno se pagó afectando la caja, que es afectar la salud y la muerte, o la salud y la vida, para hablar con más propiedad. ¿Dónde está el resto de la plata que iba a venir? La plata no viene. Dígame, ¿no era más fácil hacer, perdónenme la expresión popular, el toma y daca, decir, ok, muy bien, yo cumplo, pero usted cúmpleme pues también, deme la plata? Entonces, señores, el mundo es un mundo complicado, donde siendo claro, donde teniendo palabra, usted tiene también que ser duro, porque si no, siempre será lo ancho para los demás y lo angosto. Me decía una periodista esta mañana, es que para el Fondo Monetario Internacional nosotros no somos país pobre, que somos país rico. No estudian la economía, no se han dado cuenta en qué situación se encuentra el Ecuador. Yo le hago una pregunta a usted. Si un hombre tiene 100 dólares y no debe nada, ¿es más pobre o más rico
que un hombre que tiene $1.000.000 y debe 2. El más rico, el pobre, porque el otro debe $1.000.000 que no lo tiene. Si el fondo no entiende eso, es por eso que yo no entiendo al fondo. Nunca ha resuelto el problema en ningún país. Tiene esa vieja receta, usted es bastante más joven que yo, menos viejo que yo, pero usted debe recordar el mentolatum, ¿no es cierto? Lo recomendaban para todo y no era bueno para nada. Ese es el problema. La ortodoxia no resuelve crisis mundiales de esta naturaleza. El sentido común, sí. Usted me pregunta, ¿es posible plegar sin condiciones, con sacrificio inclusive, al sentido común? Sin duda, lo hemos puesto por escrito. Plegar a la destrucción de la economía, eso no podemos hacer, pues. Perfecto. Le agradecemos mucho esta oportunidad con Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias, abogado. A usted por la entrevista y un gusto de verlo y oírlo.